palabra que a través de los años la he meditado, lo he vivido, lo he visto. He visto personas que han cambiado sus vidas a partir de un encuentro. A mí me cambió la vida cuando encontré a Julieta. Sí, cambió. Sí, cambió. Me cambió la vida cuando me encontré que tenía unos hijos maravillosos. La vida cambia en un encuentro. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que encontraste a Cristo? A veces es bueno reflexionar y decir, ¿cuánto he cambiado? ¿Realmente cambió mi vida? ¿Realmente el encuentro con Dios me cambió? Es importante. ¿Cuántas personas en la Biblia hay relatos de personas que encontraron a Jesús y la vida le cambió? La vida a aquella mujer del flujo de sangre le cambió. Le cambió. La vida al ciego Bartimeo, que lo llevaban todos los días a que pidiera limosna, tal vez lo llevaba. Por eso la Biblia dice Bartimeo, hijo de Timeo. Debe ser que su papá lo llevaba y le decía, te voy a colocar aquí. Toma, aquí tienes el potecito para que recojas. Tal vez ese hombre no estaba incorporado a la economía, a la sociabilidad. No tenía tal vez esposa. Era ciego. Y el Señor, el encuentro con el Señor, le cambió la vida. Le cambió la vida. Tal vez esa mujer del flujo no podía tener una pareja, no podía tener hijos, no podía compartir con las personas porque era inmunda. Una persona que tenía ese problema era declarada inmunda, no podía acercarse a nadie, no podía estar contigo en una cocina fregando los platos, haciéndote una comida, no podía, estaba aislado. Y el Señor, cuando lo encontró, le cambió la vida. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo ese encuentro con Dios cambió tu vida? Cuando recibimos a Cristo experimentamos un cambio, ¿sí? ¿Cuántos han experimentado el cambio? Mi vida cambió. Experimentamos un cambio, pero realmente muchas veces no experimentamos una transformación. A Pedro le pasó, a los discípulos le pasó. No experimentaron una transformación, experimentaron un cambio. Pedro siguió siendo, después caminar 3 años y medio con Jesús, le cortó la oreja a Malco, que iba a atrapar a retener a Jesús. Pedro lo negó. Los 2 discípulos terroristas que querían quemar gente, Juan y Jacobo, que descienda fuego del cielo y que los achicharre. No habían sido transformados. No habían sido transformados. Y el Señor Jesús después tuvo un encuentro con ellos nuevamente y fueron transformados. ¿Quién vino a ser Juan? Escribió las 3 cartas, escribió el Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan. ¿Quién vino a ser Pedro? Las 2 cartas de Pedro. Pedro llegó a ser ese fundador de la iglesia, ese que caminó con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Quién vino a ser Pablo? Todos. Pero ¿cuándo cambiaron? Cuando hubo un encuentro con Dios. Si hoy ha habido en tu vida un cambio, eso está muy bien, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente ha habido una transformación? ¿Has sido transformado? ¿Tu pensamiento ahora está en Cristo? ¿O solamente vienes a una iglesia y cantas bonito y formas parte de un ministerio, le das clase a los niños, formas parte de la alabanza, pero aún tal vez no has sido transformado? Pedro había cambiado. El Señor lo hizo pescador de hombres, pero no había sido transformado. Por eso el Señor se le acercó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Ah, bueno, entonces ponte serio, porque yo te llamé para que seas apóstol, no para que me niegues. A veces necesitamos ese encuentro con Dios. A veces andamos acelerados como cristianos y pensamos que nos estamos comiendo. No, yo estoy en la alabanza, yo formo parte, yo sirvo en esa iglesia. No, chicos, yo me congrego allá con el pastor Francisco, en el centro evangelístico Palabra de Dios. Allí, bueno, activo. Pero realmente ha sido transformado. Una transformación requiere evidencia de que lo que antes, de que era como eras antes, ahora ya no eres así. Por eso el Señor siempre decía, cuando le dijo a aquella mujer, vete, no peques más, era que se transformara. Pero a veces queremos seguir pescando solo. A veces queremos seguir haciendo las cosas como a nosotros nos provocan, porque no hemos sido transformados. Veo jóvenes que dicen, y gente de muchos años en el Evangelio, no
No veo una vida de poder. No veo una vida de poder. Yo no siento nada. Pareciera que el que no siente nada es él, porque los demás están avivados. Esa frase es célebre en un creyente. Es que yo allí no siento nada. Es que no has sido transformado. Porque tu adoración es tuya personal con Dios. Tu intimidad con Dios es la que te transforma. Tu intimidad, cuando tú ves, antes hacía esto. Ahora, ¿por qué lo sigo haciendo? No he sido transformado. Antes yo mentía, pero todavía sigo mintiendo. No he sido transformado. Antes yo era desobediente y ahora sigo siendo desobediente. Pero voy a la iglesia y hago todo lo demás. Y así llevamos la vida relajadamente por muchos años. No, tal vez a mí en algún momento me estaba pasando. Personas militar por un tiempo como creyente, luchando por experimentar un nuevo nivel. Ay, yo quiero experimentar un nuevo nivel, porque siempre me mantengo en el mismo. Y luchas por ese nuevo nivel. Luchas para que Cristo te haga experimentar cosas nuevas. Pero al final fracasan. ¿Saben? Cuando una persona está en esa situación, a mí me preocupa. A mí me da tristeza, porque digo, está en peligro. Una persona que siente que no hay poder en su vida en Cristo, una persona que no siente la gloria de Dios, una persona que no siente un nivel de poder del Espíritu Santo en su vida, está en peligro. Está en peligro, porque hay personas que han luchado y al final su vida se ha ido a pique, ha declinado y terminan rebelándose contra Dios. Quieren experimentar. ¿A cuánto les gusta experimentar milagros? ¿A cuánto les gusta experimentar la gloria de Dios? A muy poquito. ¿Cuánto les gusta experimentar el poder de Dios? Amén. Eso es sabroso, pero para experimentarlo tenemos que ser transformados. Pedro, para experimentarlo, tuvo que ser transformado. ¿Saben cuándo vino la vida de poder al creyente? ¿Quién me lo dice? Cuando recibieron al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese día los discípulos mismos fueron transformados. La iglesia que seguía a Jesucristo fue transformada. Hubo una transformación porque el Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida es transformar. Pero hubo un hombre en la palabra que es el ejemplo que hoy quiero tomar. Como un paréntesis, después de esta palabra vamos a tener servicio de comunión, Santa Cena, aquellas personas. Y aquel que no ha sido Biblia, que no encontré un ejemplo más perfecto de una persona que temía a Dios. Una persona, era nieto de la promesa. Porque el hijo de la promesa fue, ¿cómo se llamó? Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Pero Jacob era el nieto. Jacob era descendiente de Isaac, era hijo de Isaac, hermano de Esaú, y él estaba arropado por esa promesa. Jacob fue un hombre que desde niño fue instruido con temor a Dios. Un hombre que conoció a Dios desde niño, su papá le inculcó eso, y él tal vez en momentos de angustia se acordaba de Dios. Tal vez en momentos de necesidad recurría a Dios. Y así fue siempre. Pero su nombre significaba tramposo, mentiroso, usurpador. Hizo tantas cosas, pero él temía a Dios. Pareciera que no es casualidad. Hoy hay personas que viven de la misma manera. Tienen temor a Dios, buscan de Dios, se refugian en Dios, forman parte de una congregación, forman parte de la familia de Dios y han sido cambiados, pero no han sido transformados. Jacob pareciera que era ese tipo de persona. Era un hombre que temía de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que esperaba en Dios, era un hombre que fue bendecido, hasta bendecido fue. Logró una riqueza importante allá con su tío Labán, pero le hizo trampa y las ovejas y hacía trampa y trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea y tuvo que trabajar 7 años más. Era un hombre suspicaz, audaz, seguía.
Hay personas todavía que están en Cristo y siguen con la misma suspicacia, siguen con la misma astucia que tenía Jacob, pero son creyentes, que han sido cambiados porque recibieron a Cristo, pero no han sido transformados por la sangre de Cristo. Si hoy tú no has sido transformado, el llamado es para ti. ¿Para qué? Pero ¿cómo, pastor, voy a ser transformado si ya yo soy cristiano? Bueno, Jacob también era no cristiano, era temeroso de Dios, ¿sí? Pero pastor, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los signos de que yo estoy así? ¿Cómo debo actuar para que yo sea transformado por el poder del Evangelio, del Espíritu Santo? Pues déjame decirte que te invito al libro de Génesis, capítulo 32. Allí vamos a encontrar esa poderosa historia. ¿Saben ya por qué Jacob estaba huyendo de Esaú? ¿Verdad que sí? Tenemos que recordarlo. Le robó la primogenitura, ¿sí? Le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, ¿sí? ¿Me siguen? Pero pasaron los años, Esaú prosperó, dice que era un hombre de lucha, de peleas. Esa fue la bendición que su padre le dio. Pero Jacob fue un hombre de pastorear ovejas, de producir ganado, de producir dinero de esa manera. Y un día necesariamente tenía que encontrarse con Esaú. Estaba temeroso, tembloroso, a la expectativa de que Esaú podía eliminarlo. Y él planteó una estrategia. Él dijo, bueno, voy a mandarle un presente para apaciguar esa ira que debe tener contra mí. Esaú no lo quería ni ver cuando huyó de la casa. La mamá lo mandó a la casa de Labán, de su tío, del hermano de Raquel, y se fue huyendo. Pero quedó esa diferencia con su hermano Esaú. Se tenían que encontrar. Él preparó todo. Él buscó la oportunidad para poder agradarle, para poder mitigar la rabia que tenía Esaú. Y en ese transitar, ahora vamos a leer la historia, capítulo 32, versos 22 al 31. Dice la palabra de la siguiente manera. Leemos para la gloria del Padre y con la revelación del Espíritu Santo de Dios, quien revela la verdad a nuestras vidas. Dile al Señor, Espíritu Santo de Dios, revélame tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. El vado de Jacob era un río llamado también así, Jacob, de casualidad. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos lo que tenían. Así que se quedó Jacob solo. Se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Saben quién estaba allí? ¿Quién era ese varón? Nuestro Señor Jesucristo. Estaba allí. Y no había nacido. Qué raro, pastor. Sí, pero es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no se inició en Belén de Judea. Allí se hizo humano. Pero Jesucristo es desde y hasta la eternidad. Amén. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le quedó la huella. Por esto no comen los hijos hasta ahí, hasta el 31. Vemos entonces aquí una historia fascinante. Un hombre que iba a un encuentro con alguien que tenía diferencia
Pero en todo eso el Señor trató con él. Un hombre que venía de hacer trampas, un hombre que venía de vivir una vida así medio mediocre con Dios, un hombre que venía con las mismas mañas que tenía antes. La palabra de Dios dice que si alguna persona está en Cristo, las cosas viejas, pero aquí todas son hechas nuevas. Todavía Jacob tenía cosas viejas. Todavía hay creyentes, esos no vinieron hoy, gracias a Dios, esos se quedaron. Todavía hay creyentes que viven cosas viejas, que siguen comportándose como los discípulos, tratando de pescar donde ya no deben pescar más. El Señor te trajo a una vida nueva. El Señor te trajo a una vida plena. El Señor te trajo para que vivas otro nivel. El Señor te trajo para que vivas en una nueva dimensión, para que vivas en un nuevo poder, para que vivas una vida sobrenatural. Y entonces este hombre llamado Jacob había cometido tantos errores, había hecho tantas trampas, había vivido una vida mediocre con Dios, hasta que se encontró, tuvo la necesidad de estar a solas con Dios y de buscar la bendición de Dios. El primer elemento que puedo ver aquí en este pasaje es que un encuentro con el Señor comienza en la soledad, cuando buscamos en intimidad a nuestro Dios. Comienza en la intimidad. ¿Qué significa intimidad? Bueno, intimidad no es que estén una multitud contigo. La intimidad no significa que lo vas a hacer aquí en la iglesia. La intimidad implica estar a solas con alguien, ¿verdad? La intimidad implica un tú a tú. La intimidad implica una conversación íntima. La intimidad implica la soledad. ¿Cuántas cosas pasan en la intimidad? Solamente Dios lo sabe. ¿Cuántas cosas pasan y hacemos nosotros como seres humanos en la intimidad? Y solamente Dios lo sabe. Entonces, dice la palabra en el versículo 23 y 24, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Solo. ¿Cuántas veces te has encontrado solo? Lleno de problemas, lleno de cosas viejas, lleno de actitudes que no debes tener como hijo de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado solo luchando contra eso? ¿Cuántas veces te has llenado de temor y en decir, wow, en la iglesia no se me nota? Muchas veces no lo demuestro, pero tengo un gran vacío en mi corazón porque hay cosas que no salen de lo íntimo mío. ¿Será pura casualidad? Dice que Jacob quedó solo. La palabra de Dios perfectamente detalla que ese hombre que había sido un tramposo, que había sido una persona perseguida por sus fechorías, por sus trampas, ahora se encontraba solo. El Señor quiere que tú en la intimidad, en tu soledad, comiences a buscar un encuentro con Él. Hay momentos donde tenemos que detenernos. Vamos acelerados y pensamos que estamos muy bien porque todo marcha. Pero hay momentos donde en tu soledad en la noche es cuando más vienen los recuerdos, ¿verdad que sí? Es cuando más viene la recapacitación, es cuando más vienen las tormentas, es cuando más viene ese momento donde no hay nadie con quien distraer nuestra mente. Y entonces allí en esa soledad es cuando es necesario tener un encuentro con Dios. Abrirnos con Dios. ¿Qué significa intimidad? Algo que solamente compartimos con alguien. ¿Sí? ¿Qué significa intimidad? Revelar nuestros secretos a alguien y que ese alguien también nos revele los secretos. No revelarnos con más nadie. Yo tengo intimidad con esa persona. En el sentido de comunicación, en el sentido de abrirnos, en el sentido de conocernos. Pues Dios desea tratar con cada uno de nosotros de una manera especial. El Señor te genera momentos de intimidad. El Señor te genera momentos donde es propicio para que Él trate contigo. El Señor te genera momentos para que su trato sea distinto con el otro. Es que conmigo fue así, pero contigo puede ser de otra manera. Con Jacob fue de una manera, pero con nosotros el Señor quiere tratar de una manera especial.
dice que así se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El mismo Dios le encontró y le dijo: ¿hasta cuándo, Jacob, seguirás huyendo? ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de mi presencia? Si tú caminaste conmigo, si tú fuiste instruido por tu padre, tú fuiste instruido por tu abuelo, tú fuiste instruido por tu madre, ¿hasta cuándo vas a seguir? Por eso estás lleno de temor, por eso huyes, por eso no vives una vida quieta, por eso no tienes paz en tu corazón, por eso no llega sosiego a tu vida, por eso no tienes las bendiciones que puedes tener en Cristo Jesús hoy en día. El Señor le detuvo, se encontró solo. La intimidad con Cristo nos va a traer un cambio. La intimidad con Cristo, para tener un encuentro personal con Dios, debemos perseverar. El versículo 24 y 25 dice que luchó con el varón hasta que rayaba el alba. No fue una lucha de un día. A veces queremos luchar una semana, pero ya la semana nos cansamos. A veces queremos luchar por una bendición hasta que se nos agotan las fuerzas. Pero Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Muchas veces lo decimos de una forma: busca tu bendición, hermano, lucha por tu bendición. Yo hoy te vine a decir: lucha por tu transformación. Lucha por tu transformación. Lucha para que lo que antes significaba para ti angustia, lo que antes te generaba vacío, lo que antes te generaba inquietud, falta de paz, hoy el Señor te dice: yo quiero transformarte y que entres a un nivel de conocimiento de mí y yo conocerte un poco más a ti. Y que podamos actuar los dos juntos, que camines conmigo, que sientas mi mano sosteniéndote, que sientas mi poder. La intimidad no debemos despreciarla con el Señor. El versículo 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Lo dejó renco, dicen aquí en Margarita. ¿Cómo dicen en Margarita? Ñeco. Lo dejó ñeco, lo dejó cojo. Le dañó el muslo. Él luchó hasta que quedó en esa situación. No debemos desprendernos de la mano de Dios. Él no se desprendió. Si hoy tienes una lucha y piensas que no la puedes cambiar, piensas que Dios no te oye: Señor, estoy luchando contra esta actitud, estoy luchando contra este sentimiento, estoy luchando contra este pasado. El Señor dice: no te sueltes de Él hasta que te bendiga. ¿Sabes qué debes hacer? Irte al lugar íntimo con Él, irte a la soledad con Dios y abrir tu corazón. Te repito, en la intimidad tú quieres hablar de lo que no hablas con nadie. Eso que temes, que no lo hablas ni con tu esposo, ni con tu hijo, ni con tu amiga, el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que intimes con Él, para que le cuentes a Él, para que le confíes a Él. He aprendido a lo largo de mi vida que el Señor cambia cuando tú le dices la verdad. Dios no perdona pecado oculto. Dios no cambia cosas que tú no reconoces. Dios no cambia actitudes en ti que no eres tan valiente de estar con Él a sola y decirle: Señor, yo no puedo más con esto. Yo reconozco que hago esto. Yo reconozco que tengo esta actitud perversa. Yo reconozco que no he podido ser transformado en mi vida por esta situación. Yo he comprendido que cuando yo le hablo así al Señor, el Señor tiene misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Sabes? No hay pecado que el Señor no pueda librarte. El Señor pagó tu precio, el Señor pagó tu culpa. Y si tú hoy tienes algo arraigado en ti, llámese sentimiento, llámese... La hermana se siente mal, está doliendo el pecho. La hermana Lene. La vamos a llevar al médico. Desprendernos de la mano de Dios.
Si el enemigo te está causando ruido y te dice, eso no cambia. Él vino para engañarte. Él vino para decirte que no puedes cambiar. Él vino para decirte que no puedes ser transformado. Él vino para decirte que tu pecado es muy grande. Él vino para decirte que tu tristeza es tan grande que ni Dios se ocupa de ti. Pero Jacob te está dando su ejemplo. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Es necesario doblar nuestras rodillas. Es necesario con humildad venir a los pies de Cristo y confesarle lo que no ha podido ser transformado hasta ahora en nuestras vidas. Es necesario intimar con Dios. Es necesario ir a nuestro lugar secreto. Es necesario arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, si tú metes la mano en esta situación, yo podré cambiar. Yo podré ser transformado. Yo podré ser modificada mi actitud que a ti te desagrada. Jacob se mantiene agarrado. Y en el versículo 26, la última parte dice, no te dejaré si no me bendices. Señor, yo vine a ti para ser transformado. Yo vine a ti para ser bendecido. No te voy a dejar hasta que yo vea que mi vida cambió. Hasta que yo vea que las costumbres que antes tenía ya no las tengo. Es una situación de perseverancia. Es una situación de persistencia. Es una situación de constancia. Es una situación de creerle a Dios de que las cosas pueden ser distintas. ¿Sabes cuántos jóvenes acaban con su vida? Porque es tanto el vacío que son incapaces de arrodillarse delante de Dios y decirle cuán profundo vacío tienen en su alma, cuán profunda soledad existe. A veces vamos a una iglesia y nuestra vida está sola, nuestra vida está vacía, nuestra vida está triste. ¿Acaso Dios te llamó para que permanezcas así? Dios te llamó para que tengas gozo en tu corazón. Dios te llamó para que seas transformado. Dios te llamó para que ya no vivas triste. Dios te llamó para que no vivas en miserias. Tal vez hoy no tengas las riquezas que tú anhelas, pero en Cristo hay promesas. En Cristo hay poder. En Cristo hay bendición. Y Jacob lo sabía. No te suelto. Él sabía con quién estaba luchando. No te suelto hasta que no me bendigas. Cada encuentro que tenemos con Dios, Él deja algo visible. Él deja algo visible. Dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob significa usurpador, tramposo, mentiroso. ¿Cuántas cosas significaba el nombre de Jacob? Y el Señor te dijo a ti un día, ¿cómo es tu nombre? Ah, bueno, yo me llamo mentiroso, yo me llamo adúltero, yo me llamo vicioso, yo me llamo rebelde. Pues ahora ya no te llamas así. Ahora Dios te cambió el nombre. Ahora ya no te van a conocer por tu rebeldía. Ahora no te van a conocer por tu mentira. Ahora no te van a conocer por tu vida pasada. Sino que Jacob, ahora el Señor le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Dile al Señor, ¿cuál es tu nombre? Señor, yo me llamo mentira. Yo me llamo tristeza, Señor. Yo me llamo rebelde. El Señor hoy te está preguntando tu nombre. Yo me llamo, Señor, vacío. Yo me llamo soledad. Yo me llamo mentira. Yo me llamo parapeto porque trato de simular el gran vacío que llevo por dentro. Y el Señor te va a decir, ya no te vas a llamar más ni vacío, ni soledad, ni parapeto. Ahora te vas a llamar hijo del Rey de Gloria. Amén. Ahora te vas a llamar hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron, a los que lucharon, a los que fueron valientes en arrebatar el reino de los cielos, el Señor les dijo, ahora eres hecho hijo de Dios. El Señor le dice a Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, ya no serás más tramposo, ahora serás Israel, padre de naciones.
hijo de la promesa. Eso significa Israel, padre de naciones, bendición para la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira cómo cambió, cómo fue transformada la vida de Jacob. De ser un hombre de trampa, vino a ser de bendición para toda la humanidad. De allí salieron las 12 tribus de Israel. De allí salió Jesús. De allí viene tu descendencia. De allí viene el linaje de David. De allí viene nuestro Señor Jesucristo, quien vino a traernos salvación. Jesús hoy quiere transformar tu vida. Cambió su nombre. El proceso transformador de Dios cambia nuestro carácter. Si hoy en día tu carácter no ha cambiado, no ha sido transformado, porque ya no puedes seguir llamándote gritón. Ya no quieres llamarte así. Tú quieres que Dios cambie tu nombre. Pero si quieres que Dios cambie tu nombre, tienes que reconocer lo que eres. Él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dime tú cómo te llamas. El Señor te está diciendo, dime cómo te llamas. El Señor se está deteniendo en esa intimidad contigo y te está diciendo, dime cuál es tu nombre. Dile al Señor, mi nombre es mentira. Mi nombre ha sido un nombre inestable, un nombre que me da vergüenza, un nombre que me avergüenza, un nombre que está lleno de pecado. Y el Señor te va a decir, ya no te vas a llamar más así. Ahora serás llamado un hijo de promesa. Ahora serás llamado un hijo de Dios. Ahora serás llamado ciudadano del reino de los cielos. Ahora serás llamado ministro del reino de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Dios es tan respetuoso de que tú decides si permites que Dios transforme tu vida. Tú lo decides. El Señor está allí esperando que vayas a la intimidad con Él y le reveles tu nombre. El Señor está esperando que confieses tu pecado. El Señor está esperando tu disposición a cambiar. Si algo tiene el Espíritu Santo es que respeta, Él no te invade. Él respeta hasta donde tú le permites. Si tú le das puerta abierta al Espíritu Santo, Él te va a transformar. Si tú le dices al Señor, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué cosas quieres que cambie? El Señor lo va a hacer. Pero eres tú quien decides y quien permites de qué manera el Señor te va a transformar. Ya para terminar, el otro elemento que podemos ver allí en el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Un encuentro cara a cara con Dios nos lleva a un nuevo nivel personal y espiritual. Pablo cambió de nivel. Pablo cambió de vida. Pablo fue transformado. Me encanta cuando Pablo dice, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, porque sigo siendo el mismo humano. A veces pensamos que hoy aceptamos a Cristo y mañana tenemos una aureola. Mañana ya somos distintos y entonces nos encontramos con la realidad de que todavía no hemos sido transformados. Pero el Señor cambió a Pablo en la medida que él decía frases como decía, lo que ahora tengo, lo tengo por basura. ¿Verdad que dijo eso? Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando Pablo comenzó a desprenderse de todo su pasado, de todo lo que él le valía, de sus grados académicos, de sus conocimientos, de su dinero, de tantas cosas, el Señor comenzó a invadir su vida y comenzó a transformarlo. El mismo Pedro, después de la resurrección, fue transformado. Yo quiero ponerte un testimonio más real que yo lo viví. Bendición donde va. Un creyente transformado es una bendición en su hogar, en su trabajo, en su comunidad. Un creyente transformado imparte la gloria de Dios. Un creyente transformado impregna a la gente del Espíritu Santo. Un creyente transformado levanta sus manos y tiene poder. Un creyente transformado no vive en tristeza. Un creyente transformado no vive en conflicto. Un creyente transformado vive en un nivel espiritual. Vive de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Vive para Cristo, como Pablo también lo hizo. Quien busca un encuentro con Dios procura conocerle. El versículo 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre.
Dile al Señor, Señor, quiero conocerte en esa intimidad. En esa intimidad, dile al Señor, quiero conocer tu palabra, quiero conocer una vida poderosa en ti, quiero conocer una vida fortalecida en ti. Quiero que tú me reveles el plan que tienes para mí ahora que me llamaste a ser tu hijo. Allí él le dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Cuando tú buscas conocer a Dios, Él te va a bendecir. Y lo bendijo allí. Pero no solo eso, sino que en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quedará la huella de Dios en ti. Quedará el lugar en ti donde tú pudiste encontrar esa misericordia de Dios, esa transformación en Cristo Jesús. Hermano, Dios bendice a quien procura conocerle, y lo bendijo allí. Hermano, quiero concluirte diciendo que si estás en Cristo, debes perseverar en la búsqueda de Dios. Si estás en Cristo, debes perseverar. Y una persona perseverante es como Jacob, que no suelta hasta que es bendecido. Una persona perseverante se aferra a la palabra de Dios. Una persona perseverante no ve derrotas, ve victoria, no se rinde. Jacob fue un luchador, siempre luchó por su propósito, pero no había luchado para que Dios le transformara. Tal vez hoy en día estás luchando por un buen negocio, tal vez hoy en día estás luchando por una buena vivienda, tal vez estás luchando por un buen bien en esta tierra, un buen título universitario, pero te has puesto a luchar para que Dios transforme tu vida. Has luchado para la bendición de Dios en tu vida. Esa es la bendición que no trae pérdida. No está bien caer en desánimo. No debemos desanimarnos. Si hoy tu vida carece de transformación, Dios está esperando en ese lugar de intimidad para transformarte. Perseverar en Dios desencadena bendiciones. Perseverar en Dios desencadena bendiciones. A partir de allí fue bendecido Jacob. Llegó a tener sus hijos. Llegó a tener un hijo que le sostuvo en tiempo de calamidad, en tiempo de miseria. Llegó a ser padre de las 12 tribus de Israel. Llegó a ser padre nada más y nada menos del gobernador de Egipto, quien suplió las necesidades de toda la familia. El ser transformado va a traer bendición poderosa a tu familia. El ser transformado va a traer bendición poderosa para ti dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, en la intimidad con Dios, Él nos transforma. En la intimidad con Dios somos cambiados, somos transformados. En la intimidad con Dios, si somos transformados, Él producirá cambios permanentes que podrán verlos otras personas. Podrán verlos otras personas. Yo estoy seguro que de allí en adelante el nombre de Jacob, cuando fue transformado a Israel, comenzaron a ver un comportamiento distinto. Comenzaron a ver acciones distintas. Si eso no es tu caso, hoy en día, de que no están viendo en ti una transformación, el Señor anhela que tú impactes con la vida a la cual Él te llamó. Es tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de dedicarle tiempo al Señor para que transforme tu vida. Es tiempo de sumergirte en la presencia de Dios y que Él te permita, con la revelación de su Espíritu Santo, qué cosas en tu vida tienen que ser erradicadas. No podemos seguir viviendo igual. El Señor le dijo a Jacob, no sigas viviendo igual, vas a seguir haciendo trampa. Ahora te estás regresando después de que te bendije. ¿Sabes cuántas bendiciones el Señor nos ha dado cambiando? Aceptándole como Señor y Salvador. ¿Saben cuántas bendiciones estamos desperdiciando por no ser transformados? Cuando tú eres transformado, tu vida en esta tierra se prolonga. Tu vida en esta tierra es de bendición para los demás. Hermano, es tiempo de que seamos transformados. Es tiempo de que nuestra vida tome un rumbo distinto. Es tiempo de que invirtamos en nuestra transformación. Es tiempo de sentarnos a analizar qué vengo arrastrando desde que conocí a Cristo, que Cristo ya pagó el precio por eso. Es tiempo de disfrutar una vida en Cristo. Es tiempo de vivir plenitud de vida en Cristo. Así que yo te hago un llamado a que
abras tu corazón, de que le digas al Espíritu Santo que revise cada espacio de tu vida y te revele cuál es la necesidad que hoy tienes de ser transformado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.